Hola, mi nombre es Oscar Bernal Díaz, estudio en la Universidad de Aquino, Bolivia, UDABOL, en la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, en la carrera de Liderazgo Pastoral, octavo semestre, ahora la materia de Hermenéutica, con la catedrática, la licenciada Teresa Yesenia Prado Moscoso, el tema desarrollar sermón expositivo. Eh, Hermanos, qué bendición estar juntos hoy. Es un privilegio compartir la palabra de Dios, una fuente inagotable de verdad y esperanza. Hoy meditaremos en el libro de San Mateo, el capítulo 14, los versículos 22 al 33, perdón. Un pasaje que nos revela cómo nadie puede escapar de los gloriosos propósitos de Dios. Una contextualización breve. Nos encontramos en un momento crucial en el ministerio de Jesús. Acaba de obrar un milagro asombroso, alimentar a más de 5,000 personas con unos pocos panes y peces. La multitud está asombrada y los discípulos han presenciado milagros extraordinarios. Sin embargo, el Evangelio de Juan, capítulo 6, nos da un detalle adicional y vital. La multitud impresionada quería hacer a Jesús rey por la fuerza, pero conociendo sus corazones, sabiendo que su misión no era un reino terrenal, necesitaba evitar que sus discípulos se contagiaran de esa excitación popular y confundieran el verdadero propósito de su venida. Por eso, inmediatamente después de este evento glorioso, Jesús envía a sus discípulos al mar, mientras él despide a la multitud. Y es aquí donde la historia toma un giro inesperado por lleno de propósito divino, revelándonos verdades profundas sobre su soberanía. El propósito de la predicación. Hoy vamos a sumergirnos en este relato para ver cómo incluso en medio de la tormenta, el miedo y las dudas, nadie puede escapar de los propósitos soberanos de Dios. Veremos que su plan se cumple y su presencia es nuestra mayor seguridad, llevándonos a una fe más profunda y una adoración genuina. La oración de Jesús y la obediencia de los discípulos, versículos 22 y 23. Él envió inmediatamente de Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la orilla, entre tanto que él despide a las multitudes. El capítulo 22, Jesús toma la iniciativa de enviarlos, los discípulos, aunque posiblemente cansados después de un día tan intenso, obedecen el mandato sin cuestionar, simplemente van. El punto clave aquí. A veces Dios nos lleva a lugares y situaciones que no entendemos completamente, que no hemos elegido, pero nuestra obediencia es el primer paso en su propósito, el saber por qué nos envía allí. Jesús se retira a orar, despide a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando anochecía estaba allí solo. El versículo 23, Jesús, nuestro ejemplo perfecto, busca la comunión íntima con el Padre. Su ministerio no solo separa de su fe, de poder y sabiduría. El punto clave, la oración es fundamental para conocer y seguir los propósitos de Dios. Siempre está en control, observándonos y velando por nosotros, incluso cuando no lo vemos. La tormenta en el mar y la aparición de Jesús, versículo 24 al 27, la dificultad en el mar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El versículo 24, los discípulos están solos en medio de una tormenta feroz. Sus fuerzas son limitadas. El viento es en contra. Una situación peligrosa y familiar para pescadores experimentados. Es importante notar que Jesús desde el monte los veía y sabía sus problemas. Él estaba al tanto de su lucha. Pregunta para la reflexión. ¿Cuántas veces nos sentimos así en la vida? Como si estuviéramos remando contra la corriente, con todo en contra, y quizás sintiendo que estamos solos, pero Jesús sabe dónde estamos. La aparición inesperada de Jesús, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El versículo 25, en la hora más oscura, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando las esperanzas son más bajas, Jesús se manifiesta. Su poder es tal que desafía las leyes de la naturaleza. Él no solo aparece, él camina sobre los elementos, demostrando su control absoluto sobre las vicisitudes y los problemas. El miedo y la confusión y los discípulos y los
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. El versículo 26, en lugar de reconocerlo, el miedo los ciega, piensan en lo sobrenatural, pero lo negativo es crucial, entender que en aquella época, entre los marineros, la aparición de un fantasma en el mar se asociaba con la inminente muerte y el hundimiento del barco. Por eso gritan de miedo, creyendo que sus días habían terminado y que no se salvarían. Es fácil confundir la presencia de Dios con una amenaza cuando el temor nos domina. La voz calmante de Jesús, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. El versículo 27, aquí está la clave. Yo soy la misma declaración que revela la deidad de Dios. Jesús no solo está allí, Él es la presencia soberana y la solución a su problema. Su voz disipa el temor y trae calma. La fe y la duda de Pedro, el versículo 28-31. El impulso de fe de Pedro, entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El versículo 28, Pedro, con su carácter impetuoso y a veces impulsivo, demuestra una fe audaz. Él no quiere solo ver el milagro, quiere ser parte de él, verificar la autenticidad de la presencia de Jesús. La orden de Jesús y la caminata de Pedro. Y él dijo: ven. Y él, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El versículo 29, Jesús le da el permiso, mientras Pedro mantiene su mirada en Jesús. Las leyes de la física no lo detienen. Su fe enfocado en Cristo le permite hacer lo imposible. La duda y el hundimiento de Pedro, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y en el versículo 30 el problema no fue el viento en sí mismo, sino que Pedro apartó su mirada de Jesús y enfocó en las circunstancias adversas. El miedo lo hizo dudar y la duda lo hizo hundirse. Este punto es poderosa ilustración de Hebreos en capítulo 12, versículo 2. Nos insta a tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe se consuma cuando estamos enfocados en Cristo. Cuando la desenfocamos nos hundimos. ¿Y cuál es la aplicación? Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, nos enfocamos en los problemas, por grandes que sean, comenzamos a hundirnos en la desesperación y la ineficacia espiritual. El reproche amable de Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El versículo 31, Jesús no lo abandona, no lo levanta inmediatamente. Su reproche no es de condena, sino de amor, enseñanza y firmeza y afirmación de su poder para sostenernos. La adoración y el reconocimiento de los discípulos en el versículo 32 y 33. La calma de la tormenta, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. El versículo 32, con Jesús a bordo, la tormenta cesa y su presencia es la solución definitiva a cualquier adversidad. No hay tormenta, no hay tormenta que Él no pueda calmar. La adoración y el reconocimiento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a Él a adorarlo diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y el versículo 33, el resultado final de esta experiencia transformadora es la revelación y la adoración de los discípulos. No solo vieron como un maestro, un profeta, sino como el Hijo de Dios, el cumplimiento de los propósitos divinos. Aquí el punto clave. Las pruebas las pruebas y las dificultades y las tormentas a menudo son el medio
que Dios usa para revelarnos su poder de una manera más profunda y para llevarnos a una adoración más sincera, en un entendimiento más claro de quién es las vicisitudes y los problemas son resueltos cuando tenemos confianza en Cristo. Y finalmente, hemos visto que aunque los discípulos enfrentaron una tormenta aterradora y Pedro dudó, Jesús estaba allí, en absoluto control. Su presencia, su voz y su poder revelaron que nadie puede escapar de sus propósitos. Él los envió a la tormenta, Él fue hacia ellos, en medio de ella, y Él los llevó a un lugar de mayor entendimiento y adoración. La aplicación práctica del mensaje. La historia de Jesús caminando sobre las aguas nos deja al menos tres implicaciones poderosas para nuestra vida de hoy. Uno, en medio de tus tormentas, Jesús tiene el control y está sobre ellas. Te sientes como los discípulos en medio de una tempestad, remando contra el viento, agotado y con miedo. Recuerda que Jesús sabe dónde estás, Él te envió allí con un propósito y Él vendrá a ti. Su control sobre los elementos demuestran que Él está por encima de todas tus dificultades y las puedes resolver. 2. Cuando el miedo te paraliza y la duda te hace hundir, mantén tus ojos en Jesús. Es natural sentir temor, pero no permitamos que el miedo te ciegue y la presencia de Jesús te dice, tened ánimo, yo soy. No temáis como Pedro. A veces quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en los problemas. Cuando te estés hundiendo en la desesperación, clama a Jesús, Él extenderá su mano y te levantará. Recuerda, la fe se consuma cuando estamos enfocados en Cristo. Cuando la desenfocamos, nos hundimos. 3. Para perseverar y triunfar y aferrarnos a la mano de Cristo, Pedro camina hacia Jesús por fe, pero regresa a la barca aferrado a la mano de Cristo. Esto es crucial. La verdadera perseverancia es la fe. Poder triunfar por encima de cualquier circunstancia y tormenta no es solo mirar a Cristo, sino estar aferrado a la mano de Cristo. No es solo un acto inicial de fe, sino una dependencia continua y sostenida de su poder y su ayuda. Bueno, que esta historia nos impulse a confiar plenamente en el Señor. No importa la tormenta que enfrentes, no importa cuán oscura sea la noche, Jesús está caminando hacia ti. Confía en su voz y mantén tu mirada en Él. Aférrate a su mano. Experimenta cómo nadie, absolutamente nadie, puede escapar de los gloriosos propósitos de Dios para sus hijos. Gracias, hasta pronto.